Bienvenidos alumnos y alumnas de quinto grado al desarrollo de la guía de aprendizaje de estudios sociales, la que corresponde a la fase 3, semana 17. La unidad 6 se llama Continuidad y cambio de las sociedades pasadas y presentes en América Central, el contenido Centroamérica y su historia del año 1930 a 1959 y los productos, completar el crucigrama de forma individual y explicar las interrogantes con sus palabras. Vamos a las actividades de motivación. Actividad 1, analiza las siguientes imágenes. Tenemos acá lo que es la vista de la legación de los Estados Unidos de Norteamérica, que fue elevada al rango de embajada el 24 de marzo de 1943. El Puente de Oro, inaugurado el 10 de diciembre de 1952 y dinamitado en octubre de 1981 en el marco de la Guerra Civil Salvadoreña. La Casa Presidencial de El Salvador en la colonia San Jacinto, la antigua Casa Presidencial. Y contesta en tu cuaderno de estudios sociales, ¿has escuchado hablar de estos lugares? Sí, son lugares representativos de nuestro país, El Salvador. Explica por qué es importante la historia. La historia es importante porque nos permite conocer acontecimientos, lugares o eventos que se dieron en el pasado y que dejaron su huella en la vida individual y colectiva de las personas. Vamos a la actividad de lo que debes saber. Lee el siguiente texto. Llegada de los dictadores. Centroamérica fue afectada por la depresión económica de 1929 al bajar los precios del café y el banano, los principales productos de exportación. La crisis provocó una reducción en la producción, baja de salarios y un enorme desempleo. Todo esto se tradujo en un aumento de la protesta social de parte de los trabajadores. En el contexto de la crisis, los militares asumieron el poder en la mayoría de países centroamericanos, y aquí tenemos una fotografía del general Maximiliano Hernández Martínez con su gabinete presidencial. En El Salvador se impuso el general Maximiliano Hernández Martínez en 1931, en Guatemala el general Jorge Ubico en 1931, en Honduras Tiburcio Carías Andino en 1933 y en Nicaragua Anastasio Somoza en 1937. Centroamérica y la Segunda Guerra Mundial. El fin de la Segunda Guerra Mundial trajo un nuevo orden. Estados Unidos se consolidó como el socio principal de los productores de América Central. Empresas como la United Fruit Company se consolidaron como propietarios directos. Se modificó la política hacia el Istmo. Algunos gobiernos norteamericanos promovieron medidas para mejorar las condiciones de vida de los centroamericanos, construyendo escuelas, programas de alimentación y otros. La Alianza por el Progreso, iniciativa del presidente John F. Kennedy a principios de los 60, fue un ejemplo de la nueva política, dentro del marco de lo que es la ODECA y la Organización de Estados Centroamericanos. En esta época el presidente Anastasio Somoza estaba al frente de la República de Nicaragua, presidente Carlos Castillo Armas, el presidente de Guatemala, y el presidente José Figueres era el encargado de Costa Rica. En la Carta de la Organización de Estados Centroamericanos ODECA, con los gobiernos de Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador y Guatemala como países miembros, se declara que la organización no interferirá con el régimen interno de los estados y ninguna de las disposiciones de la presente carta afectará el respeto y el cumplimiento de las normas constitucionales de cada uno de ellos, ni podrá interpretarse en el sentido de menoscabar los derechos y obligaciones de los estados centroamericanos como miembros de las Naciones Unidas y de la Organización de los Estados Americanos, ni las posiciones particulares que cualquiera de ellos hubiese asumido por medio de reservas específicas en tratados o convenios vigentes. Al surgimiento de la ODECA se le atribuye la creación del Mercado Común Centroamericano, que tuvo la intención de unir las aduanas de los países involucrados. Veamos un poco sobre el Mercado Común Centroamericano. En los años 50 el proceso de industrialización en Centroamérica fue obstaculizado por la pequeñez de los mercados. Por lo tanto, los países centroamericanos firmaron acuerdos de libre comercio e integración económica para aumentar el tamaño del mercado. En 1963 el presidente de Estados Unidos, John F. Kennedy, se unió con los presidentes centroamericanos en Costa Rica y manifestó su apoyo al proceso de integración. Kennedy lanzó un plan de ayuda a los países latinoamericanos llamado Alianza para el Progreso, el cual buscaba reformas sociales. Responde en tu cuaderno cuál fue la declaración de la Carta de la Organización de Estados Americanos, pues los Estados Americanos consagran en esta carta
la organización internacional que han desarrollado para lograr un orden de paz y de justicia, fomentar su solidaridad, robustecer su colaboración y defender su soberanía, su integridad territorial y su independencia. ¿Quiénes fueron los países miembros de la Organización de Estados Americanos? Los siguientes países se reunieron en Bogotá en 1948 para la firma de la Carta de la OEA, Organización de Estados Americanos: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, Haití, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela. ¿Cuál fue uno de los propósitos de la integración centroamericana? Pues fue robustecer el mercado centroamericano para poder competir con el resto de naciones del mundo. Luego vamos a la aplico lo aprendido, actividad 3. Lo vamos a trabajar acá. Con base en las lecturas de la guía, completa el siguiente crucigrama y vienen algunas preguntas que vamos a contestar. Por ejemplo, fue el militar de El Salvador que a raíz de la crisis de 1929 se impuso como presidente. Estamos hablando de Maximiliano. Esa sería la respuesta. Luego la pregunta 2, los acuerdos comerciales e integración económica que firmaron los países para aumentar el tamaño de los mercados fueron nombrando a nivel centroamericano como Mercado Común. La 3 es la organización formada por los países de Centroamérica, sería ODECA. La 4, comisión creada el 25 de febrero de 1848 para contribuir al desarrollo económico de América Latina y reforzar las relaciones económicas de los países de la región. Estamos hablando de CEPAL. La 5, el sistema que tenía como uno de sus propósitos fortalecer las economías de los países de la región. Estamos hablando de integración. Nombre que recibe Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica como región. Estamos hablando de Centroamérica. Y la pregunta 7 es la forma de gobierno autoritario donde las instituciones ejecutivas, legislativas y judiciales son controladas por las Fuerzas Armadas. Estamos hablando de una dictadura. Y el país llamado el Pulgarcito de América, estaríamos hablando de El Salvador. Luego vamos a lo que continúa. Dice, responde con tus propias palabras las siguientes preguntas. ¿Qué era el mercado común centroamericano? Los países centroamericanos firmaron acuerdos de libre comercio e integración económica para aumentar el tamaño del mercado y a eso se le llamó Mercado Común Centroamericano. ¿Qué era la Organización de Estados Centroamericanos? Era una organización de Estados centroamericanos. Se le atribuye la creación del Mercado Común Centroamericano, que tuvo la intención de unir las aduanas de los países involucrados. ¿Qué fue la Alianza para el Progreso? Kennedy lanzó un plan de ayuda a los países latinoamericanos llamada Alianza para el Progreso, el cual buscaba reformas sociales. Y de esta manera, alumnos y alumnas de quinto grado estaríamos completando la guía de estudios sociales, la que corresponde a la fase 3, semana 17. Ha sido un gusto. Muchas gracias, bendiciones a todos y todas.